Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva Tardes de Chips. Volvemos al aire con nuestro programa que es emitido desde la decanatura del programa de Ingeniería Electrónica en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Mi nombre es Alexander Pérez y soy el decano del programa. Y el objetivo de este programa es unir a nuestros graduados, nuestros estudiantes, los aspirantes que están buscando y conocer más del programa, conocer sus campos de acción, saber qué hace un graduado de Ingeniería Electrónica una vez obtiene su título. Este programa ya llevamos más de un año emitiéndolo y es para nosotros un orgullo saber que lo mantenemos, que nuestros graduados nos cuentan sus historias, que nuestros estudiantes nos muestran sus proyectos, que nuestros profesores nos muestran qué hacemos y cómo hacemos todo nuestro trabajo acá en la escuela. Como ustedes saben, el programa tiene varias secciones, pero esta emisión solamente vamos a tener una que se llama Tu Historia Cuenta, en donde traemos a uno de nuestros graduados que trabaja ya sea en Colombia o en el exterior y nos cuenta cuál ha sido su trayectoria desde que se gradúa hasta la posición actual, para que entendamos un poco cómo es el proceso de construir un perfil profesional y sobre todo que nos cuente qué es lo que hace en el área donde está. Hoy precisamente tenemos una invitada muy especial. Sin embargo, antes de hablar de nuestra invitada, a mí me gustaría hablar un poco del programa y cómo lo hacemos en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Lo que buscamos nosotros es que el estudiante, cuando se convierta en graduado, lleve unos sólidos conocimientos técnicos, una formación integral. Pero esos sólidos conocimientos técnicos pues tienen que ir en función del área de trabajo, que es la ingeniería electrónica. Para nosotros es necesario comprender la física electromagnética y óptica, los materiales conductores y semiconductores y los modelos matemáticos que ven las otras ingenierías, pero la complementamos con un análisis adicional que es el de la variable compleja, que nos permite trasladar nuestros análisis del tiempo a la frecuencia y viceversa. Sobre esa base sólida de conocimientos en física y en modelos matemáticos, la historia construyó la ingeniería electrónica analógica y esa es la que se encarga de la amplificación, de la transmisión de señales en alta frecuencia, de las comunicaciones. Y por el otro lado se crea sobre esta electrónica análoga la electrónica digital, que es la que se encarga de los procesadores, los controladores y hace posible todo lo que es la computación. Sobre estos dos pilares está y descansa el núcleo importante de lo que es un ingeniero electrónico, que es realmente el procesamiento de señales. Y ahora sí pasamos a las aplicaciones. Entonces tenemos aplicaciones en imágenes, en control, en robótica, en sensores y actuadores, en telecomunicaciones, que son las que hacen posibles, por ejemplo, que hoy podamos estar en este mismo espacio virtual, yo desde la escuela y ustedes desde sus hogares viendo esa transmisión y con nuestra invitada al otro lado del planeta. Radiofrecuencia y compatibilidad electromagnética, y un área muy especial que tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy es con potencia y energía. En Tu Historia Cuenta tenemos hoy a Natalia Espinosa, es una graduada del 2017 y me gusta mostrar, digamos, en este conjunto de conocimientos más o menos en dónde está ubicada, y ella está ubicada en el área pues de control y sensores y actuadores, más o menos. Y adicionalmente me gusta mostrar que en la escuela tratamos de fomentar 4 líneas de trabajo, que son el diseño electrónico, la automatización industrial, las telecomunicaciones y la ingeniería biomédica, y perfilamos o buscamos que los estudiantes creen un perfil, ya sea para ser un empleado en una multinacional, una empresa nacional, dentro o fuera del país, que sea emprendedor o que sea investigador. Obviamente estos perfiles nunca están 100% diferenciados, sino que una persona que trabaja en una empresa en donde necesitan hacer investigación y desarrollo, pues obviamente tendrá que ir vinculado a esos dos perfiles. Sin embargo, nuestra invitada de hoy, que es Natalia, tiene un perfil muy enfocado hacia el diseño y a la automatización industrial, y en este momento pues trabaja en la multinacional Hyundai en Alemania. Entonces, sin más preámbulos, quiero dar paso a Natalia. Entonces, bienvenida Natalia, muchísimas gracias por aceptar esa invitación a este espacio y seas bienvenida
a esta tarde de chips. Eso, ya nos vemos mucho mejor. Entonces, los laboratorios, fíjate que cuando hablo con diferentes graduados, todos se acuerdan mucho de esa parte que para nosotros es tan importante, que es el tema de comparar o contrastar la teoría con la práctica. Y nosotros entonces siempre cuando hablamos con las personas que están aspirando al programa o comparamos con otros directores de programa, yo siempre resalto que para nosotros es muy importante las horas de laboratorio. Todas nuestras materias son teórico-prácticas y tal y como lo decías, pues se pasa mucho tiempo en el laboratorio tratando de ver eso, ¿no? De cómo el modelo matemático que trata de representar un circuito, un sistema, al llevarlo a la realidad con las implementaciones, si funciona exactamente o no, cuáles son los efectos del ruido, cuáles son los efectos de las malas conexiones que a veces también nos pasan, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un aprendizaje que es importante. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que es algo muy importante y en mi opinión de lo que he visto hasta el momento, creo que es un factor diferenciador de la educación en Colombia con respecto a la de Europa y en especial de la escuela, porque siento que te da una ventaja bastante grande, porque no solamente está enfocado en la teoría, sino que sabes usar muchas cosas que tal vez en otras partes no usan. Y, por ejemplo, aquí, cuando haces el pregrado, normalmente no hay laboratorios, todo es súper teórico. Y pues yo creo que además hace todo más divertido, ¿no? Yo también creo que eso hace parte de la experiencia. Entonces todos los graduados se acuerdan de la lonchera con todos los componentes y sus trasnochadas en el laboratorio, tal y como lo decías tú. Sí, exacto. Y pues además creo que es el punto en el que más se aprende, porque es cierto que nos daban los proyectos, pero realmente teníamos que hacerlos de alguna manera solitos con la información. Obviamente se podía preguntar, pero era mucho trabajo en grupo y de nuestra parte. Vale. Ahorita cuando estábamos preparando el lanzamiento, le hacía a Natalia un recorderis, porque muchas veces dicen que la ingeniería electrónica es como muy difícil, como muy complicada, y nosotros decimos, o yo siempre me encargo de decirles a los estudiantes, no, mira, pues esto no es para genios, o sea, lo único que se necesita es, primero, querer hacerlo, y segundo, dedicarse. Y me gusta mucho porque Natalia es uno de esos casos de éxito chéveres en donde se muestra que el programa se puede hacer hasta en menos de los semestres que están planteados. Natalia fue una estudiante muy juiciosa y terminó su carrera en 9 semestres. Cuéntanos cómo fue el truco. No, el truco yo creo que no, no hay truco realmente. Pues me parece que la escuela es bastante buena y si pones atención en clase, la información te la están entregando ahí y luego ya pues obviamente es poner de tu parte y hacer todo lo que toca hacer, ¿no? Las tareas, los laboratorios, pero realmente creo que la escuela lo provee todo para que sea posible. Obviamente ya lo de ver un poco más de créditos pues requiere invertir un poco más de tiempo, pero creo que también uno puede organizar las materias de una manera en la que puedas ver más créditos, pero no necesariamente tengas mucha más carga, ¿no? Eso. Yo creo que ahí está parte de lo importante de tu comentario y es la organización y el ajuste de los tiempos. Es ser organizado. Y tú decías más créditos porque tú, Natalia, además de terminar como ingeniera electrónica, terminaste como ingeniera electricista. O sea, aprovechaste lo que hacemos en la escuela, que es el doble programa, terminas uno y con un tiempo adicional, unos créditos adicionales, tú vas completando el segundo plan de estudios. Y entonces, ¿con cuánto tiempo de diferencia te graduaste de los dos programas? Hice 2 semestres de materias y uno de prácticas de eléctrica. Y te Lo graduaste. que pasa, sí, es que lo que pasa es que igual empecé el doble programa ya muy al final, ¿no? No recuerdo bien, pero tal vez era como el séptimo semestre o el octavo de electrónica. Bueno, pero digamos que 9 más 3 igual te sigue dando una suma de muy pocos semestres para haber conseguido precisamente los dos títulos. ¿Y a ti te gusta estudiar? Yo sé que sí. Yo soy
un testigo presencial de eso, que nos gusta aprender y en eso tienes una característica muy, muy importante, que es la curiosidad y querer aprender cosas nuevas. Y tú arrancaste una pasantía cuando estabas aquí en eléctrica. ¿En dónde hiciste esa pasantía? La hice en Enel. Y de ahí te gustó el tema de la energía y por eso fue que te fuiste a Europa a esa maestría. Hiciste una maestría que creo, si no recuerdo mal, tiene como base España, pero también están involucrados Portugal y Reino Unido. Cuéntanos Sí, cómo fue esa maestría y en qué tema específico fue. bueno, pues el nombre de la maestría es bastante largo, pero digamos que es transporte sostenible y sistemas eléctricos de potencia. Y como tú dijiste, la maestría es en 3 países. Es una beca de la Unión Europea y por eso es en varios países, porque la idea es como al mismo tiempo tener de alguna manera una inmersión en la cultura europea y en diferentes lugares. Entonces, la universidad organizadora era España, pero también estuve en Portugal y en Inglaterra y había como otros caminos, otras especializaciones, porque en mi caso, o sea, la maestría era la que dije antes, pero estaba enfocado en una red más electrónica y había otras dos como opciones o especializaciones y entonces dependiendo de eso también había personas que estudiaban en Roma en lugar de en Portugal. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque bueno, primero, felicitaciones porque fue con una beca. Y segundo, porque a lo largo de esos semestres, esos 2 años que estuviste haciendo la maestría, pues tuviste la oportunidad de vivir diferentes culturas, ¿no? Entonces pudiste contrastar nuestra cultura colombiana con la cultura española, portuguesa e inglesa. ¿Y cómo fue esa experiencia a nivel personal? Sí, la verdad creo que para mí la maestría fue más allá de una experiencia académica que obviamente pues sabía que venía a estudiar y iba a aprender, pero más allá de eso fue como una experiencia de vida y de abrir como los ojos al mundo, no solo por lo que acabas de decirte, bueno, la cultura europea que a la final tiene muchas cosas en común con pues con Latinoamérica, pero más que todo porque la mayoría de personas que estudiaban conmigo en la beca eran de otros países, entonces había muchísima gente de Asia y de África, entonces creo que son culturas muy, muy diferentes y pues que al ir hablando, conociendo y estando como más de cerca con la gente, dices como no puede ser, hay demasiadas cosas en el mundo, hay demasiadas maneras de vivir, demasiadas maneras de pensar y pues no, creo que es realmente una experiencia de vida y algo que te hace pensar y reflexionar sobre muchísimas cosas. Qué chévere porque esas oportunidades precisamente son las que valen la pena, ¿no? O sea, no, con la excusa de irnos a estudiar y a seguir aprendiendo, es cómo nos enriquecemos en la vida. Y esas oportunidades pues no son tan sencillas, pero fíjate que el resultado de tu esfuerzo, el cúmulo, digamos, de todas esas trasnochadas y todos esos laboratorios y esas horas adicionales, pues fue que tuviste un gran perfil que te permitió tener acceso a esa beca. ¿Qué tan fácil es acceder a esa beca? Bueno, pues primero yo creo que en Colombia normalmente no se sabe mucho, o por lo menos en mi caso yo no sabía mucho sobre las becas y ya estando acá en Europa yo escucho todo el tiempo que hay demasiadas oportunidades, demasiadas becas y hay algunas que hasta se pierden. En este caso, esto se llama Erasmus Mundus y hay, bueno, varias diferentes, obviamente, y en general consideran que es como una de las mejores becas para maestría que hay en Europa, porque es como la más completa y la que además te ofrece la posibilidad de moverte en diferentes partes. ¿Qué tan fácil es? Pues la verdad no, no tengo una respuesta para eso, pero digamos que el proceso es que tienes que poner todos los documentos, tienes que tener el inglés certificado y luego de eso hacen un primer filtro como con la hoja de vida y los primeros documentos y después hay una entrevista en la que te hacen, bueno, preguntas sobre tu vida normal, luego sobre preguntas teóricas, académicas, sobre lo que has hecho y ahí hacen otro filtro. Y ya básicamente ahí eligen el número de personas. En mi caso, en la maestría en la que yo estaba éramos 20 personas. Entonces, cada maestría tiene un número diferente de personas y ya hay muchísimas oportunidades, creo que solo hay que intentar buscarlas. Bueno, esa es una muy buena apreciación, porque muchas veces lo que tú dices, hay becas que se pierden porque nadie aplica
Entonces es importante, pues primero conocer esas oportunidades que hay y segundo, pues preparar tu perfil y tu hoja de vida para que sea elegible, ¿no? Fíjate que tú haces hincapié en que tienes que tener el inglés certificado, que hay veces, que muchas veces, sobre todo nosotros en la escuela, como que lo dejamos un poco como paralelo, como que no le brindamos toda la importancia que es, pero fíjate que básicamente tu tiquete estuvo en eso, ¿no? En poder haber aprovechado ese tiempo que estuviste en la escuela para formar tu perfil acorde a esas necesidades que tenías los cupos en la maestría y haber certificado correctamente tus idiomas, porque no solamente tienes el inglés. Ah, bueno, sí, también tenía el francés certificado, que era como, digámoslo ahí, como un punto positivo, pero yo realmente lo que recomendaría es que, pues, tener el inglés certificado es como al menos tener la oportunidad de poderte presentar a las becas. Claro que sí. Y bueno, en esa maestría te fue súper bien. ¿Cómo te sentías tú preparada para afrontar ese reto de esa beca? Porque fíjate que tú lo decías ahorita, esa maestría es de las más chéveres, de las más importantes, como la que más riqueza, no solamente académica, sino personal te da. Y claro, a veces uno siente susto, ¿no? Decir, yo voy a ir y me será fácil, me será difícil. ¿Cómo te sentías preparada y cómo afrontaste ese reto, no solo académico, sino personal, estando ya allá en el desarrollo de la maestría? Bueno, pues primero con respecto a la parte personal, yo estaba muy segura de que era lo que quería, entonces realmente creo que no tuve ningún problema con eso, porque justo como tú dijiste, obviamente yo quería estudiar, pero más allá de eso era como una excusa o como la manera de viajar, porque quería venir a viajar muchísimo, a conocer todo lo que más pudiera de Europa. Entonces, bueno, eso primero por un lado, como que tenía mucha seguridad de que quería venir acá y sabía que iba a estar sola. Y luego ya académicamente, realmente desde el inicio sentí que tenía una ventaja muy grande. Porque, por ejemplo, el primer semestre era como un nivel nivelatorio para todas las personas y la mayoría de las cosas yo las había visto todas en la escuela. Y no solo eso, sino que sentía que tal vez el nivel de conocimiento que yo tenía, pues era como una ventaja bastante grande, porque nosotros no solo vemos las partes teóricas en la escuela, sino la práctica. Y esa práctica tal vez es lo que hasta ahora se empieza a hacer acá en la maestría. Entonces, realmente con respecto a los conocimientos sentía que tenía una ventaja. Y eso te abrió, digamos, una posibilidad de manejar también esa presión nueva académica con cierta facilidad, de pronto más que tus compañeros. Sí, pues yo creo que me daba más la oportunidad de poder viajar más. Ujú. Y como resultado de esa maestría, yo sé que tuviste un proyecto y ese proyecto fue galardonado. Cuéntanos en qué consistía ese proyecto y cuál fue el galardón que obtuvieron. ¿Te refieres al proyecto de la tesis o...? Sí, al proyecto de la tesis. Ah, vale. Pues la tesis que yo hice es como algo que involucra, no sé, la electrónica y la eléctrica. Entonces, era sobre el reconocimiento de la fase a la que están conectados los medidores inteligentes en la red eléctrica de baja tensión. Porque lo que pasa hoy en día es que aquí la red eléctrica en la parte de baja tensión es como si fuera una caja negra, ¿no? No saben qué hay ahí. Y pues tienen medidores inteligentes, en algunas partes los pusieron en algunos países, pero realmente solamente tienen las medidas, pero no saben a qué modelo de red corresponde. Entonces lo que hice fue desarrollar unos algoritmos y probar varios algoritmos diferentes que pudieran con esas medidas de voltaje, corriente, potencia, determinar la fase a la que estaba conectada cada medidor. Muy, muy ingenieril tu proyecto. A veces nos vamos metiendo como por partes más administrativas, pero a ti te gusta la parte técnica, ¿no? La parte de esa conjunción entre la parte eléctrica y electrónica. Sí, la verdad creo que obviamente la parte administrativa es muy importante, pero a mí la verdad lo que me divierte es la parte técnica. Bueno, y entonces, Y bueno, sí, continúa. no, no, que aparte para hacer este proyecto pues estaba trabajando en una empresa que es de software y tuve que aprender pues muchísimas cosas nuevas porque ahora fue como
enfocarte más en aprender cómo aplicar todo eso en la programación. ¿Y qué tipo de programación fue la que tuviste que hacer? Eso me imagino que terminó siendo un sistema embebido. ¿Qué tipo de procesador utilizaste? Cuéntanos un poco ahí de las características de ese proyecto. Vale, no había ningún procesador, todo estaba como en un servidor en línea y lo que se hacía era que se recibían todas las medidas del sistema de distribución. Ah, ok. Ujú. Entonces todo se hacía ahí, la programación en general la hice en Python más que todo. Ese lenguaje actualmente es muy importante, sobre todo en el tema de analítica de datos y análisis de volúmenes grandes de información, ¿no? Ujú, sí, exacto, justo todo eso era en lo que estaba trabajando, fue lo que aprendí a hacer y pues es bastante interesante y creo que es algo que se aplica en muchísimos campos y que hoy en día valoran mucho que sepas hacer esto en el mercado laboral. Vale. Y entonces toda esa experiencia ganada durante la maestría, durante el tiempo viviendo en esos países, se acaba la maestría y ¿qué haces? Se acaba la maestría y seguí trabajando en esta empresa, que era la empresa en la que estaba haciendo las prácticas. Entonces es una empresa en España y que está haciendo proyectos para desarrollar unas plataformas de flexibilidad de la red. Entonces, esto se trata de que con la llegada de los vehículos eléctricos, de que hay muchísima distribución con paneles solares en las casas y todo esto, esto representa como, primero, una oportunidad de una cantidad de nuevos negocios que se abren y segundo, la posibilidad de alguna manera controlar todo esto y poder inyectar potencia a la red o digamos o extraerla, pero de una manera especial, como de una manera inteligente para poder nivelar la red y poder hacer un mejor uso de la energía finalmente. Claro. Y entonces ahí es donde conectas ese tema con el de los vehículos eléctricos, ¿no? Y ¿qué te hizo cambiar de ubicación? Porque yo sé que ahora estás viviendo en Alemania. ¿Cómo pasas de España a Alemania? Bueno, pues la verdad y no hay mucha explicación, pero yo quería, no sé, siento que me gusta vivir, digámoslo, como una aventura. Entonces, pues ya había estado un tiempo en España, estaba en esta empresa, pero al mismo tiempo sentía que me gustaba bastante todo lo que estaba haciendo de software, pero que al final tal vez no era como lo que quería hacer, solamente eso. Entonces pasé algunas hojas de vida y entre eso vi esta oportunidad en Hyundai que era enfocada a la parte de vehículos eléctricos, que creo que de alguna manera es como el punto de unión perfecto entre electrónica y eléctrica, porque pues nada, lo involucra todo, ¿no? Obviamente dentro del carro hay muchísima electrónica de potencia, hay muchísima comunicación, pero aparte de todo, ahora los carros eléctricos representan un reto muy importante para los sistemas de distribución eléctrica y se abren muchísimos negocios, pero a la vez muchísimos retos, porque no se sabe si la red va a ser capaz de suplir como toda la demanda que traen los carros, o hay muchísimas cosas nuevas como Vehicle to Grid, que ahora entonces los carros van a poder inyectar potencia en la red. Entonces creo que es todo un mundo que está uniendo perfectamente la eléctrica y la electrónica. Esa parte es bien interesante, ¿no? Porque antes, obviamente desde el punto de vista eléctrico, la distribución iba en un solo sentido, ¿no? Entonces se generaba en un lugar y se consumía en otros. Pero cuando comienzan a generarse los paneles solares y ahora la posibilidad de que los carros con su actividad mecánica pues puedan también generar y el excedente que puedan tener de esos procesos de generación los puedan inyectar a la red para soportar pues el proceso de generación, pues hace que todo se vuelva muchísimo más complejo, ¿no? Es un modelo bien complejo en donde uno de los factores, tal vez el más visible, pero no solamente el más importante, es el manejo de la frecuencia de las señales, ¿no? Sí, sí es verdad y bueno, solamente un comentario adicional con respecto a la parte de los vehículos eléctricos, la idea de que inyecten a la red es como
eliminar el pensamiento de que este es un carro y simplemente pensar en él como una batería. Entonces es una batería que puedes cargar y descargar las veces que sea necesario para lo que sea que vayas a hacer en la red y pues vas a recibir obviamente un dinero por el uso de tu batería. Y para poder hacer todo esto, justamente como estabas diciendo, pues se necesita tener unos protocolos de comunicación que estén muy bien definidos y que, digamos, los cargadores y el carro puedan hablar perfectamente y más de que puedan hablar perfectamente, que todos los carros en el mercado y todos los cargadores en el mercado sean compatibles, porque es lo que al final se necesita para que realmente la infraestructura sea robusta. Y me imagino que poner de acuerdo a tanto fabricante y diferentes trayectorias en el desarrollo de vehículos eléctricos no ha de ser fácil. Sí, pues en este momento, por ejemplo, todo está regulado, o bueno, más que regulado, digamos que están los estándares ISO, y en este caso hay ahorita los más importantes son en la ISO 15118, y entonces todos los fabricantes de carros y todos los fabricantes de cargadores eléctricos están trabajando con ese, obviamente está en desarrollo, entonces en eso es básicamente en lo que estoy trabajando y es lo que eh, como que es un reto porque es verdad que existe el estándar y es verdad que hay cosas definidas ahí para la comunicación, pero finalmente todo está abierto a interpretación. Entonces depende de la interpretación que dé cada fabricante, a la final cuando vas y conectas puede ser que haya un problema, porque el fabricante interpretó algo diferente o de pronto tú no tienes una parte implementada del protocolo o no tienes unos mensajes del protocolo de comunicación implementados. Entonces, pues sí, ese es un reto bastante grande y es básicamente de comunicación. ¿Y cómo está conformado tu equipo de trabajo? ¿Tú en qué área especial, específicamente dentro de Hyundai estás? Estoy dentro de un departamento que se llama Powertrain y luego como mi área, digámoslo, o mi subdepartamento se llama Desarrollo de Sistemas de Vehículos Eléctricos y luego hago parte del equipo de carga e interoperabilidad. ¿Y cuál es tu función allí dentro de ese equipo? Suena súper complejo. Bueno, pues una de las razones por las que ese trabajo me gustó es porque lo que voy a estar haciendo más que todo son todas las funcionalidades de carga nuevas. Entonces, estas funcionalidades de carga nuevas incluyen Vehicle to Grid, que es de lo que estábamos hablando, de que el carro puede inyectar ahora potencia a la red, y otras cosas como en lo que estoy trabajando más en este momento, que es Plug and Charge, que se trata de que ahora, en el momento en el que conectas el carro, todo se va a hacer automático, porque normalmente tienes que tener una aplicación y tienes como que registrarte ahí, poner los datos con los que vas a pagar, o por ejemplo tienes que tener una tarjeta RFID y tienes que ponerla en el cargador. Entonces la idea de esta nueva funcionalidad es que todo esto se elimina y hay una cantidad de cosas de seguridad por atrás porque hay muchísimos contratos, certificados y todo se está validando en el momento en el que te conectas para que todo se haga automático. Entonces tú conectas el carro, toda la comunicación se hace automática y simplemente luego tienes que pagar, pues te cargan el dinero a tu cuenta y eso es todo. Para el cliente es como transparente todo lo que pasa atrás, simplemente conectas y te vas. Obviamente con el tema de vehículos autónomos hay una gran diferencia entre el nivel y el estado en el que está el desarrollo de la tecnología en Europa y lo que conocemos aquí en Colombia, ¿cierto? Hay una gran diferencia. ¿Cómo es ese mercado de transaccional de energía con los vehículos y toda esa área que tú manejas? Cuéntanos un poco para tener, digamos, de primera mano conocimiento de cómo es ese mercado allá para que las personas que estamos aquí en Colombia, que de pronto aquí no es trivial encontrar un cargador, no es tan trivial ver un carro realmente enchufable, aquí están llegando cada vez más vehículos híbridos, pero son de esos híbridos que no son enchufables, entonces esos que son Ah. enchufables, ¿cómo es que funciona todo esto? Bueno, pues entonces digamos que lo que estaba desarrollado desde hace un tiempo era justamente con tarjetas RFID y con aplicaciones en el celular. Entonces tú vas, conectas el carro, tienes entonces que hacer una autenticación, bien sea con la tarjeta o con la aplicación, y el carro empieza en ese momento a hablarse con el cargador. Entonces son como, bueno, hola, soy el carro, soy el cargador, y empiezan a hablar sobre cuáles son los parámetros eléctricos que van a definir. Entonces se define el voltaje, la corriente,
y se empieza como todo el intercambio ya de energía. Y además se va todo el tiempo monitoreando como el estado de seguridad. Si llega a haber una falla o alguna cosa, pues uno de los dos, o el carro o la estación de carga, el que lo detecte, pues va a terminar como la comunicación, dando un error como falla y se abre, digamos que el contactor o lo que sea que esté ahí de protección. Claro, este Y proceso esto, es mucho más complicado que ir a repostar gasolina. claro, es mucho más complicado y aparte hay muchas cosas atrás de eso porque esto que estoy contando es la parte de la comunicación, pero aparte de eso pues está toda la parte de la electrónica de potencia tanto dentro del carro como dentro del cargador, porque al final, por ejemplo, el carro está recibiendo la energía, no sé, bueno, depende de lo que estés conectado, por ejemplo, si estás conectado en DC, pues bueno, ya está y pasa a la batería, pero esta electrónica de potencia tiene que mirar como, bueno, qué voltaje es el que me están dando. Lo tengo que subir o bajar dependiendo de la batería que yo tengo. Y en el cargador es lo mismo, porque en el cargador está llegando la energía en AC y está toda la electrónica de potencia que se encarga de pasarlo a DC y de que tenga las características que se requieren para la aplicación. Ahí me parece muy chévere porque obviamente tengo que recordarle a toda nuestra audiencia que en Colombia están separadas legalmente el ejercicio profesional de un ingeniero electricista y el ingeniero electrónico. Pero a nivel mundial esa diferencia como tal no existe, ¿cierto? Entonces, claro, cuando tú llegas allá y dices es que yo soy eléctrica y electrónica, pues, debe sonarles a ellos de pronto como un chiste, ¿no? No sé, se me ocurre a mí ahorita. Y fíjate que estás nombrando el punto de conexión perfecta en donde la electrónica de potencia permite que esa energía que viene de los sistemas de transmisión pues, de antaño pueda ser pues, modificada y utilizada de la nueva forma que es en DC en los carros eléctricos, ¿no? Veo por qué estás ahí, porque es muy apasionante el tema. Sí, sí, y aparte, bueno, ahora con todo esto nuevo de Vehicle to Grid y de que el carro pueda inyectar a la red, pues ahora esta electrónica de potencia tiene que ser bidireccional. Aparte, de alguna manera, el cargador tiene que asegurarse de que la energía que estás entregando tiene como la calidad de potencia que se requiere para inyectar a la red. Y luego desde el otro lado de la red tiene que ser como capaz de aceptar toda esta energía, porque si inyectas demasiada energía, pues luego va a empezar a haber problemas. O si pones demasiados carros eléctricos a cargar al mismo tiempo, puede ser que la red no tenga la capacidad para entregar toda esa potencia. Entonces realmente es un tema muy interesante y más que muy interesante que abre como muchísimas posibilidades de negocio porque todo se puede de alguna manera más que automatizar como controlar, no sé, como telemáticamente. Entonces puede haber empresas que ahora lo que van a hacer es ofrecen servicios de controlar tu batería. Entonces luego vas a recibir dinero por eso, porque tu carro está inyectando potencia a la red, pero para ti todo es transparente porque tú simplemente dices como, mira, me voy a acostar a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana tengo que salir en el carro. Y todo esto está ocurriendo mientras tú estás durmiendo, todo este intercambio de energía y volver a cargar el carro y volver a descargarlo y cargarlo. Y es muchísimo control, muchísima programación y a la final como poder ser capaz de integrar todo, porque es la red, los carros, luego cuando haya paneles solares y la gente tiene baterías. Entonces todo esto es como flexibilidad. Claro que sí. Además que dentro de todo eso que acabas de nombrar, pues hay un recurso que es antiguo, que es la red, ¿no? Porque la red cuando se tendió, pues no estaba, yo creo que nadie fue tan previsivo como para vislumbrar que en un futuro donde todavía estaba en funcionamiento la actual red, pues se iba a tener ese uso tan diversificado, ¿no? Tan diferente del inicialmente propuesto cuando se mantuvo y hay que hacer que funcione, ¿no? Eso es, yo creo que el reto ahí es donde está, ¿no? Pues que para cargar 100 carros pues yo necesitaría un cable súper gordo y no lo tengo porque la red no tiene ese cable. Entonces, ¿cómo balanceo y optimizo el adecuado uso de la energía en el tiempo, no? Exacto, y justo sobre lo que acabas de hablar, obviamente en Colombia van a llegar los vehículos eléctricos, es como una realidad en el mundo, pero también hay un reto súper grande en el inicio de simplemente poder cargar tu carro,
porque hay que ser capaz de poner muchísima infraestructura de carga. Y entonces ir a poner todos estos como puntos de carga en los que hay varios cargadores y más si son de carga rápida, solo eso ya es un reto para la red y como que tú tienes que pedir permiso. Entonces el sistema de distribución o el sistema de transmisión, dependiendo de cuánta sea la potencia que requieres, y pues puede ser que te digan como no, o sea, en este momento no se puede. Entonces la red tiene que estar todo el tiempo como creciendo, mejorando, siendo más fuerte para poder aceptar todos los carros. Claro, con esta charla lo que le queda a uno claro es que tenemos muchos retos como país todavía por afrontar, ¿no? Lo que te decía ahorita, los carros híbridos están llegando, pero los que más llegan son los no enchufables, los que precisamente no tienen esos requisitos ante la red, porque pues obviamente estamos en una etapa todavía muy incipiente del desarrollo de esta tecnología en el país. Ahorita estamos, bueno, pues yo me imagino que tú seguirás viendo noticias y seguirás hablando con tu familia y sabes que aquí pues ahorita estamos en un proceso expansivo bastante interesante de apropiación de paneles solares y se están generando bastantes parques eólicos y bueno, estamos por allí, pero ese punto de llegar a permitir tanta carga como me imagino que ya ocurre en Europa de carros eléctricos, pues aún nos quedan algunos pasos por recorrer. Sí, aunque igual en lo que he visto en las noticias últimamente es muy interesante y en Bogotá están haciendo bastantes cosas que ahora hay muchísimos buses eléctricos y recuerdo que la última vez que fui vi algunos parqueaderos de NLX que son justo para cargar esos buses. Exacto. Entonces creo que igual el cambio está ocurriendo y pues nada, o sea, a la final lo lindo es que esto es como un tema que de verdad une totalmente la electrónica con la eléctrica, o sea, ahí sin electrónica de potencia nada, nada es posible. Eso es para recordarles a nuestros estudiantes que ese curso que ven allá, no solamente la electrónica análoga, la potencia necesita la electrónica análoga, ¿no? Porque obviamente ahí es donde se manejan grandes cargas y grandes transferencias de potencia instantánea en muy cortos periodos de tiempo. Entonces, allí hay que poner mucho ahí con esas carreras, en esas materias de electrónica análoga y electrónica de potencia y entender bien esos procesos y seguir investigando y conociendo mucho de este apasionante tema que nos muestra hoy Natalia. Es Es, verdad. sobre todo porque es un tema en expansión. A mí lo que me gusta mucho de todo lo de la electrónica es que pues es lo que permite haber construido el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Que haya permitido, por ejemplo, tener esta conversación en tiempo real con Natalia estando a miles de kilómetros y que ustedes la puedan estar viendo en sus casas desde cualquier lugar del mundo y cuando después quede grabada y la entren a ver en nuestros canales, pues también está ahí disponible para seguirle el hilo a este tipo de conversaciones en donde lo que a través de la mirada de nuestros graduados que están ahí en el lugar, como Natalia, trabajando en donde se está generando esta tecnología, pues nos cuentan y nos informan también de esos avances y esos derroteros que se van poniendo al desarrollo, obviamente también nuestro. Esa parte es bien interesante. Es muy interesante esa parte. Ahorita estamos, digamos que para contextualizar un poco también, la electrónica de potencia en el interior del país se utiliza mucho en esa parte de transformación digital de la distribución eléctrica, porque nuestras subestaciones y todo el sistema de distribución pues eran muy analógicos y ahora las estamos digitalizando y ahí obviamente también hay un montón de utilidad y de aplicación de la ingeniería electrónica en el área de electrónica de potencia y obviamente este es uno de los pedacitos de este engranaje que nos ha contado Natalia hoy que se hace necesario para poder en un futuro tener una infraestructura disponible para la llegada de los carros eléctricos enchufables. Sí, y creo que también la parte de telecomunicaciones es muy importante, porque digamos que al final puede que funcione la electrónica de potencia, pero todo tiene que ser capaz de comunicarse y de comunicarse correctamente. Entonces, sí, pues en el momento en el que yo estudié en la escuela también teníamos bastantes clases de telecomunicaciones y a mí me ha servido muchísimo. Qué bueno saber eso. Qué bueno saber eso. No, pues no, de verdad que estoy muy contento de poder volver a hablar contigo y de estar aquí en este espacio que precisamente hemos creado para eso, ¿no?
para que nos cuenten esas historias de vida como la tuya que son bien interesantes y sobre todo que yo creo que son muy motivadoras para los estudiantes que en este momento están ahí en el programa, luchándola como la dicen los estudiantes, ¿no? Ahí en el día a día, luchándola y sacándola adelante para que tengan cada vez más puntos, digamos, de referencia para seguir mejorando en su desarrollo profesional y en su perfil profesional. Digamos que ya nos vamos acercando como al final de esta charla que para mí ha sido realmente muy amena. Me gustaría saber, ya con todo ese bagaje que tienes, obviamente no estoy diciendo, tú eres una persona muy joven, has conseguido esos logros con una edad muy temprana, has sido muy juiciosa y has concatenado cada una de esas etapas. Pero pues obviamente ya tienes una experiencia bien interesante profesional. Entonces, en perspectiva, viendo digamos como hacia atrás, tu experiencia profesional y personal, ¿qué le recomendarías a esos estudiantes que están ahorita ahí, que nos faltan 2 semanas para empezar los primeros parciales, que ven las materias ahí, que a veces se sienten un poco agobiados? Como en retrospectiva, ¿tú qué mensaje les puedes dar? Bueno, pues no, yo creo que hay que ponerle ganas y realmente también de alguna manera intentar descubrir qué es lo que te gusta o al menos tener claro qué no te gusta de lo que estás viendo en la carrera, porque hay muchísimas áreas de aplicación y pues al final está bien probar, entonces luego cuando te gradúes pues puedes probar las cosas que crees que te gustan y ver si realmente te gustan o no te gustan, pero creo que la universidad hay que aprovecharla y la escuela tiene una educación bastante buena y pues nada, aprovechar los laboratorios, las clases, todo, preguntar y ser curioso. Sí, a mí me gusta también focalizar eso, ¿no? Yo creo que la ingeniería es ese mundo en donde las personas curiosas estudian, digamos, cómo es que funciona la naturaleza y crean lo que la naturaleza no ha creado, ¿no? Y entonces es muy apasionante este tema porque siempre tenemos un piecito ahí como en la ciencia y otro piecito en la innovación y ese punto precisamente en donde estás ahora es representativo de esa unión que es lo que hace la ingeniería, ¿no? Creatividad y conocimiento al servicio de la creación de nuevos productos, nuevos servicios que van modelando el mundo y van modelando la realidad. ¿Quién hubiera podido pensar que en pleno siglo XXI, en el 2022, estaríamos teniendo este tipo de tecnologías, este tipo de problemáticas? Porque obviamente esa problemática tuya que nos has comentado hoy es de ahora, es actual, es de última ola, digámoslo así, y pues están allí, ¿no? Es bien interesante y yo creo que es muy retador y esto sirve para que nuestros estudiantes que están ahí puedan ver otros caminos, así como tú los decías al principio de la charla, que a veces de pronto no es tan popular conocer diferentes campos de acción, diferentes formas de vida, diferentes formas de ver el mundo, diferentes culturas y diferentes problemáticas en las que todos podemos participar, como en este momento estás participando tú allá en Hyundai en Alemania, ¿no? Sí, es verdad, y creo que igual ser como de alguna manera un ingeniero electrónico integral tiene muchas ventajas, como la escuela tal vez ofrece eso, que te permite ver muchas materias que al final como que muestran de alguna manera y tocan todas las posibles áreas en las que luego vas a poder trabajar. Y eso es algo muy bueno porque al menos tienes un poquito de conocimiento de cada cosa. Y pues nada, creo que ser integral como persona y como ingeniero pues está muy bien y hay que aprovecharlo. Claro que sí. Y bueno, para terminar, ayúdame con algo. Y es, en este momento siempre nos están viendo personas, chicos de colegio que están ahí en décimo, en 11, que de pronto están tomando como opción estudiar ingeniería y están contemplando como opción estudiar ingeniería electrónica. ¿Tú cómo les dirías, cómo los convences de que es realmente una buena opción ser ingeniero en el siglo XXI, en el año 2022, cuando ellos entren y cuando se gradúen en el 2027? ¿Por qué la ingeniería es así de apasionante como tú nos las has mostrado hoy? Bueno, pues es una pregunta bastante difícil, pero yo diría que lo que tiene la ingeniería electrónica es que de alguna manera siempre es el futuro. Tal vez hay otras ingenierías que son un poco más estáticas y en las que obviamente hay innovación, pero es algo que toma mucho más tiempo.
mientras que la electrónica es algo que no se detiene. O sea, si tú vas y miras, por ejemplo, la cantidad de estándares que sacan todo el tiempo o de nuevas investigaciones que hacen sobre electrónica de potencia, es algo impresionante. En meses todo puede haber cambiado. Entonces creo que sería eso, si quieren de alguna manera ser parte en el futuro de lo que va a pasar y de los cambios de la innovación, creo que pues electrónica es el lugar para eso. Pues Natalia, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por estar aquí en Tardes de Chips, por contarnos tu historia, porque como siempre lo digo, toda historia cuenta. Para nosotros, hablar con nuestros graduados siempre es un placer y ver cómo el fruto, digamos, de nuestros esfuerzos conjuntos, tanto de los profesores, de la comunidad de la escuela y obviamente de los propios estudiantes, permiten que esto sea como un trampolín, ¿no? Ustedes pueden llegar hasta donde quieran llegar. Entonces, nuevamente te agradezco por habernos brindado este espacio. Yo sé que por la diferencia horaria, ahorita allá es tarde y te agradezco el tiempo que nos has dedicado. Ahora te dejo con el público que nos ha estado siguiendo este tiempo para que te despidas y les dejes tu saludo. Bueno, pues primero muchas gracias por haberme invitado y nada, espero que disfruten la ingeniería. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Claro que sí. Bueno, pues como pudieron haberse dado cuenta, una de las características que siempre tiene este programa y el hablar con nuestros graduados es la pasión con la cual hablan de lo que hacen. Y yo creo que eso no tiene precio. O sea, estudiar algo que al final te brinda la pasión para cada vez querer aprender más, ser más, conocer más y brindar y ponerse esos propios retos que hacen que vayan construyendo esos perfiles de profesionales, pero también a la par una historia de vida bien interesante como la que nos ha contado Natalia hoy, como la que nos han contado nuestros graduados en los episodios anteriores, no tiene precio. Les recuerdo que este espacio se llama Tardes de Chips, es patrocinado pues obviamente por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y en particular por el programa de Ingeniería Electrónica, en el que buscamos hacer comunidad, acercar a nuestros graduados, nuestros estudiantes, las personas que tienen esa curiosidad, que quieren saber qué es lo que hace y desarrolla un ingeniero electrónico después de graduarse. Entonces aquí lo contamos de primera mano, de la voz de nuestros graduados que están allí en donde todo está sucediendo, en las empresas en donde están, ya sean aquí en Colombia o en cualquier lugar del planeta, como hoy que nos acompañó Natalia desde Alemania. Entonces los invito a que se pasen por nuestras redes sociales, que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten qué temas, qué áreas de conocimiento, qué áreas de trabajo, qué campos de acción quieren conocer, y a través de nuestros graduados vamos a tratar de siempre darles esas respuestas, de que nos sigan en nuestras redes sociales, que entren a nuestro canal, que vean los capítulos anteriores y que nos acompañen en este reto de mantenernos actuales y activos, no solamente con el programa, sino en las redes, para que ustedes vean cuál es el producto final de todo este esfuerzo, que tal y como lo comentamos hoy con Natalia, pues les brinda una satisfacción personal a todas las personas que tienen contacto con nosotros. Mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica y para mí ha sido un placer acompañarlos hoy y nos vemos en 15 días en otra Tardes de Chips. Hasta luego.